Marine, un inventor de 8 años, creó a Serapim en el principio 351. No es que Lin Lei no quiera abordar los problemas que mencionó Garp. Él simplemente no quería apresurarse a resolver esos problemas. También sabía en su corazón que no era tan fácil tratar con Charlotte Linlin. Además, su propia fuerza también es muy fuerte. Para estar seguro, Seraph debe estar completamente actualizado. Si los serafines no se actualizan por completo, es muy probable que se encuentren con algunos problemas que no se pueden solucionar en absoluto. Por eso todo el mundo está tan nervioso ahora. Garp no tenía prisa por ver a Lin Lei. Él no está sorprendido. Esperando en silencio que terminen los preparativos de Lin Lei. Lin Lei tampoco estaba en pánico. Sabía muy bien en su corazón que si quería afrontar los problemas que se avecinaban, tenía que ser cuidadoso. Entonces, al actualizar a Seraph, su pensamiento fue muy simple. Si no estás completamente seguro, asegúrate de que Seraph realmente tenga la capacidad de liberar la fruta del diablo. Naturalmente, no se detendrá fácilmente. En su investigación constante, Garp lo ve todo. Garp observó atentamente todo lo que estudiaba. Había una mirada de emoción en su rostro. Garp sabía muy bien en su corazón lo serio y cuidadoso que era Lin Lei al hacer estas cosas en ese momento. Mirando todo lo que tenía frente a él, suspiró. Creo que el equipamiento de tu arma humanoide Serafín se ha mejorado, pero lo estás mejorando constantemente para garantizar la seguridad. Esta vez, me temo que nadie podrá luchar verdaderamente contra el Serafín que tienes. Se puede ver claramente la mirada solemne en el rostro de Garp en este momento. La gente que ve todo esto con sus ojos naturalmente lo entiende muy bien. Especialmente aquellos hombres alrededor de Garp, después de que vieron la fuerza de Lin Lei. Todos ellos tenían expresiones extremadamente serias en sus caras. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Y Serapim es más poderoso de lo imaginado. Sé lo poderosa que es tu fuerza. Si te atreves a liberar una fuerza tan poderosa, significa que tienes suficiente confianza. Sabiendo todo esto en su corazón, vio las expresiones felices en los rostros de aquellas personas en ese momento. Esta vez contra Charlotte Linlin, creo que no tienes nada que temer. Aonuo. Su voz pensativa resonó en los oídos de Lin Lei. Se puede ver la emoción en el rostro de Garp en este momento. Había una mirada de anticipación en su rostro. El general Garp tiene razón, ahora tengo habilidades muy poderosas. Lin Lei naturalmente conocía la situación en ese momento. Una leve sonrisa apareció en su rostro, y luego su voz pensativa resonó en los oídos de todos. No te preocupes por esto, déjame el resto de la batalla a mí. A juzgar por la situación actual, si hacemos todo lo posible, me temo que nadie podrá derrotarme fácilmente. Su voz pensativa llegó al oído de Garp. ¿Por qué también saben en sus corazones lo poderoso que es Lin Lei en este momento? Garp, que entendió todo esto claramente, escuchó a Lin Lei decir esas palabras. Aunque no puedo garantizar que pueda derrotar a esos tipos al 100%, pero con mi gran fuerza, debería poder resolver la crisis en un período de tiempo muy corto. Se puede ver claramente la expresión de emoción en sus caras. Puedes ver la mirada helada en el rostro de Lin Lei en este momento. Ya había pensado en una estrategia de afrontamiento. Así que, frente a la situación actual, se muestra más o menos confiado. Al no escuchar lo que dijo, naturalmente entendió la situación. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Garp. Expresó sus pensamientos lentamente y directamente. Dependeremos completamente de vuestra fuerza para todo lo que vendrá después. Creo que vuestra fuerza podrá ayudarnos a solucionar la crisis que podemos provocar en estos momentos. Todos los que sabían todo esto tenían claramente una leve sonrisa en sus caras. Todo el mundo está muy feliz en este momento. Incluso Garp ahora. Él también está muy emocionado ahora. Él también tiene muy claro en su corazón. ¿Qué significa para ellos la situación que tiene frente a él? Había una mirada de incomparable emoción en el rostro de todos. Sus rostros estaban llenos de emoción, esperando la orden de Lin Lei. Al mismo tiempo, la voz pensativa de Lin Lei resonó en los oídos de todos. A continuación, debes obedecer mis instrucciones antes de poder pasar a la siguiente batalla. Si no sigues mis instrucciones, es muy probable que se produzcan situaciones que no podrás prever en absoluto.
Es muy probable que la ocurrencia de esas situaciones tome tu nombre, por lo que debes tener cuidado pase lo que pase. La voz de Linley llegó al oído de Garp, a Bea. Después de que Garp escuchó lo que dijo, naturalmente entendió la situación. Garp asintió levemente y luego expresó lentamente sus pensamientos. Lo que sucederá a continuación es extremadamente importante para todos nosotros. Para mayor seguridad, podemos seguir completamente su acuerdo y espero que no nos oculte nada. En ese momento se podía ver la preocupación en el rostro de Garp. La razón por la que tiene tantas preocupaciones también es algo muy normal. Porque la situación actual no es tan sencilla como pensaban. A juzgar por la situación actual, los hechos realmente les ponen mucha presión. Después de que esos subordinados escucharon lo que dijo Charlotte Linley. Todos ellos tenían expresiones muy emocionadas en sus caras. Charlotte Linley y su personal cultivan pan. Comenzaron de una manera muy poderosa. Capturaron con éxito la isla Cake. Había una mirada extremadamente seria en su rostro. Se puede ver claramente lo felices que están en este momento. En ese momento se podía ver claramente un rastro de satisfacción en el rostro de Linley. Todos los que sabían todo esto tenían claramente una mirada extremadamente fría en sus caras. Seguramente podremos hacer todo lo posible para defender la isla actual y nadie supondrá una amenaza para nosotros. Justo cuando toda la gente está soportando la presión provocada por los ojos. Charlotte Linley sabía muy bien la verdad de esto. Tenemos que hacer un buen trabajo de defensa ahora, y el cuartel general de la Marina definitivamente no nos dejará ir así. Después de que Charlotte Linley ocupó el pastel, comenzó a confiar en su propia fuerza para la siguiente defensa. Los chicos debajo de él, uno por uno, comenzaron a expresar sus ideas con entusiasmo frente a Charlotte Linley. Sus palabras resonaron en los oídos de muchos subordinados. En el otro lado en este momento. Cualquiera que entienda todo esto entiende claramente la situación actual. Por un momento, todos no pudieron evitar caer en profundos pensamientos. Puedes ver lo aterrorizados que están ahora. Charlotte Linley naturalmente está muy asustada ahora. Había una mirada extremadamente fría en su rostro. Entonces la voz cayó en los oídos de todos. Se puede ver la expresión de emoción en la cara de todos en este momento. No entendían por qué Charlotte Linley actuaba con tanto pánico en ese momento. Justo cuando estaban abrumados. La voz de Charlotte Linley resonó en sus oídos. Tengo información precisa, ahora vamos a enfrentar el ataque de los marines, enviaron a un tipo muy misterioso. Este tipo es Linley en sus manos, pero tiene un arma humanoide. La voz de Charlotte Linley llegó a los oídos de todos. Se puede ver claramente el rastro del miedo en los rostros de cada uno de ellos en este momento. Tienen muy claro en su corazón qué tipo de situación tienen frente a ellos. Al menos por la situación actual, su situación es realmente muy mala. De repente, los rostros de todos mostraron una expresión de miedo incomparable. Estaba claro lo perturbados que estaban en ese momento. La razón por la que todos son así es porque todos saben qué tipo de existencia es ese tipo. Sabían quién había perdido los Rods que acababan de ser derrotados. Era una persona que todos conocían, pero era muy misteriosa. Si ese tipo realmente es enviado contra nosotros, realmente debemos tener cuidado. Es muy complicado para nosotros si no intentamos buscar una solución. Por un momento, los rostros de todos mostraron una mirada de miedo incomparable. Se puede ver lo perturbadora que es su situación actual. Naturalmente, todo el mundo es consciente de la situación actual. Todos ellos tenían expresiones extremadamente solemnes en sus rostros. Justo cuando todos no pudieron evitar caer en profundos pensamientos. La gente que vio todo esto con sus ojos también centró su atención en Pan Largo en ese momento. Por conveniencia, necesitamos resolver la crisis inmediata lo más rápido posible. Sin embargo, la crisis que enfrentamos es que debemos encontrar a alguien que encuentre una manera de detenerlos para que podamos construir defensas lo antes posible. Sus pupilas se contrajeron levemente y luego preguntó con voz. Se podía ver que había un rastro de inquietud en el rostro de Charlotte Linley en este momento. 0. 0124, 07, 10, 11, 11, 55, 34, 91. La voz de Pan Largo continuó resonando en los oídos de todos.
La mejor manera de abordarlo con cautela es pensar primero en una forma y atraer a algunas personas poderosas para detenerlos. Solo quiero saber cómo lo resolviste ahora. Solo de esta manera podemos garantizar nuestra seguridad y garantizar que no haya más crisis ante nosotros. Pan Largo también sabía exactamente lo que estaba pasando frente a él. Después de que Charlotte Linlin escuchó al hombre a decir esas palabras. «Cero», dijo lentamente. «Si no me equivoco, si dices tal plan, significa que debes tener una solución». Todos los rostros mostraban expresiones extremadamente emocionadas, sabían lo que significaba el Pan Largo. Entiendo que la crisis que tenemos ahora requiere cautela si queremos abordar la situación actual. Si podemos encontrar una persona poderosa para detenerlos, entonces naturalmente no tendremos nada de qué preocuparnos. Después de que Charlotte Linlin escuchó las palabras del Pan, una leve sonrisa apareció en su rostro y luego asintió lentamente. Lo que dijiste es realmente bueno, pero no tenemos a nadie adecuado que pueda detener a Linley. Me temo que no hay mucha gente. Y aunque su fuerza realmente pueda detener a Linley, no los usaré. Este es el mayor problema que hemos encontrado hasta ahora. La gente de 983 que sabía todo esto claramente, tiene muy clara la situación actual. Todos no pudieron evitar caer en profundos pensamientos. Justo cuando todos estaban pensando. Pan Largo continuó. No es que no tengamos otra opción, sabiendo que podemos enfrentarnos a nuestros oponentes con Linley. El único que puede ayudarnos es Pluton Rayleigh. ¿Qué tan fuerte es ese tipo? Creo que deberías saberlo. El Pan Largo goteaba y goteaba, expresando sus pensamientos. En ese momento, Charlotte Linlin naturalmente estaba aún más emocionada. Él también sabía muy bien en su corazón que lo que el hombre analizó era de hecho muy razonable y, a juzgar por la situación actual, de hecho fue de gran ayuda para ellos. Había una leve sonrisa en su rostro y luego dijo lentamente. Si ese es el caso, entonces resolvámoslo. Creo que podemos resolver fácilmente estos problemas que tenemos ante nosotros. Será muy fácil para nosotros. Charlotte Linlin adoptó las palabras del hombre y de inmediato comenzó a actuar. En ese momento se podía sentir claramente la expresión gélida en su rostro. Por un tiempo, envió a sus hombres para encontrar una manera de guiar a Linley y Rayleigh para que se encontraran. Mientras ambos se encuentren, este asunto se puede resolver fácilmente. La gente que ve todo esto en sus ojos. Son muy conscientes de este asunto, aunque no es tan sencillo hacerlo. Pero si se puede resolver, lo siguiente naturalmente irá mucho más fácil. Todo el mundo empieza a emocionarse. Mire a Linley y Garp en este momento. Inmediatamente condujeron el barco hasta Creekisland. Sin embargo, cuando caminaba por el camino, los soldados bajo su mando transmitieron inmediatamente la noticia. General Key, acabamos de recibir una pista. Charlotte Linlin y sus naves aparecen dentro de nuestro rango de ataque, ¿deberíamos lanzar un ataque inmediatamente? Garp, que lo sabía todo de memoria, asintió levemente. Explicó lentamente sus pensamientos. Aparecieron ante nosotros en ese momento. Este asunto es un tanto extraño. No creo que debamos actuar imprudentemente. Hola, es un poco raro, pero también queremos ver qué hacen. Primero hay que encontrar una forma de instalarlos y rastrearlos. Además, envía a algunas personas a Creekisland. Tenemos que entender hacia dónde se dirigen todos ellos. Se puede ver claramente la mirada de emoción en cada uno de sus rostros en este momento. Cualquiera que entienda todo esto claramente comprende que puede encontrar problemas en 5, 8. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Entonces Garp siguió en secreto las órdenes de Linley de seguir el barco del oponente. Se siguen los barcos unos a otros. Sin embargo, cuando los siguieron hasta el final, descubrieron que la pandilla parecía estar conduciéndolos deliberadamente a un lugar determinado. Después de que Linley descubrió este problema, expresó directamente sus pensamientos. Si no me equivoco, estos tipos deberían atraernos deliberadamente hacia alguien. Y ese tipo aún debería ser lo suficientemente poderoso para pelear con nosotros. De lo contrario, nunca habrían hecho algo así. Linley le contó a Garp lo sucedido. Al no darse cuenta de la situación, asintió levemente. Había una mirada extremadamente seria en su rostro. Entender naturalmente la situación.
Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Después del 01, dijo lentamente. Tú y yo tenemos muy clara la situación actual. No importa a quién envíen para detenernos esta vez, debemos hacer todo lo posible para resolver la crisis. Se puede ver la expresión de emoción en su rostro en este momento. Esto tampoco se puede evitar, después de todo, realmente no tienen a dónde ir ahora. Pase lo que pase, los enemigos a los que se enfrentan son muy fuertes después de todo. Después de no explicar el motivo, Lin Lei naturalmente entendió la situación. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Lin Lei. Él no dijo mucho. Mientras continúan navegando. Los chicos los llevaron a una isla. Cuando entraron en la isla, se podía ver la expresión de emoción en sus caras. Nunca pensé que sería así. Nunca pensé que la situación actual llegaría hasta este punto. Una leve sonrisa no pudo evitar aparecer en el rostro de Garp. Cuando entraron a la isla y quisieron reclutar a los hombres de Charlotte Linlin, descubrieron que algo andaba mal. Los hombres de Charlotte Linlin son todopoderosos. La poderosa fuerza de esos tipos explotó en un período muy corto de tiempo, y se deshicieron directamente de su monitoreo a través de sus propias habilidades. Una vez que esos tipos dejen de monitorearlos, las cosas naturalmente se volverán impredecibles. ¿Cómo pudo ser que se escaparan de nuestra supervisión tan rápidamente? Si no hay nada más, deben tener su propio propósito al traernos a esta isla. Puedes ver la mirada impotente en el rostro de Garp. Lin Lei lo ve todo. Lo dijo directamente. Eso es lo que estamos buscando. Después de hablar, sacaron los objetos que habían preparado y los pusieron en la batalla. Creo que debéis tener muy claro en vuestro corazón. ¿A quién nos vamos a encontrar ahora? El hombre no era otro que Plutón Rayleigh. Justo mientras caminaban y hablaban, de repente la voz familiar de un hombre llegó a sus oídos. Después de que Rayleigh terminó de hablar, Java lo siguió. Sin embargo, en ese momento cargaron el coche. Garp no pudo evitar mostrar una mirada débil en su rostro. Parece que podemos lograrlo, y su plan es tal como te lo imaginas. Sus miradas se encuentran con las de Lin Lei y Garp. No quiero correr peligro cuando salga con 890 veces, así que eso me hace sentir muy incómodo. Sus pupilas se contrajeron levemente y entonces su voz resonó en los oídos de todos los demás. Por supuesto que también comprende la situación actual. Después de que la voz de Garp bajó, asintió levemente. Para esta compra debemos preparar todo lo antes posible. A juzgar por la situación actual, el hecho es que es así. Nuestra suerte siempre ha sido buena y nunca nos encontraremos con esos desafortunados marines. No es tan fácil tratar con estos tipos. La voz de Garp resonó en los oídos de Lin Lei. Lin Lei naturalmente sabía quién era la persona frente a él. Había una leve sonrisa en su rostro y luego dijo lentamente. Rayleigh y Java a su lado. Puesto que ya han aparecido, deshagámonos de ellos también. Se puede ver la mirada digna en cada uno de sus rostros. Todo aquel que ve todo esto con sus ojos, naturalmente conoce en su corazón la situación que tiene delante. Ellos saben muy bien cómo es la situación actual. La gente que vio todo esto con sus ojos esperó en silencio. No hubo ninguna pelea entre ellos y Plutón Rayleigh. Toda la gente permaneció allí, inmóvil. Era obvio que estaban esperando que el otro atacara primero. El puño de Apu estaba fuertemente apretado en su mano. Se puede ver claramente la expresión gélida en su rostro en este momento. Sus palabras cayeron en el oído de Lin Lei. Es hora de que nos ensuciemos las manos. No hay necesidad de perder demasiado tiempo con este tipo. Haremos todo lo posible ahora, con tal de atraparlos, incluso si regresamos directamente al cuartel general naval, nuestra misión estará cumplida con creces. En comparación con Charlotte Linlin. Garp ahora está más preocupado por Plutón Rayleigh frente a él. Si puedes atrapar a Plutón Rayleigh y traerlo de regreso al cuartel general naval. Naturalmente, esta también fue una gran victoria para ellos. La gente que ve todo esto en sus ojos. Todos están esperando en silencio que vengas aquí a hablar. Si Lin Lei no hablara, la situación actual sería realmente difícil de afrontar para ellos. Después de todo, la fuerza de Lin Lei es muy fuerte, y necesitan la fuerza de Lin Lei para suprimir a Rayleigh.
Lin Lei se encogió de hombros y se mostró muy indiferente a lo que ocurrió después. Su voz pensativa resonó en el oído de Garp. No te preocupes, solo tienes que darlo todo. Si los dos trabajamos juntos, definitivamente no serán nuestros oponentes. Lin Lei dijo lo que pensaba. Al mismo tiempo, estalló directamente con una fuerza poderosa. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Java naturalmente comprende la situación actual. Al mismo tiempo, todos no pudieron evitar preocuparse. Wan Liao Zhao. Java dijo lo que pensaba y se podía ver que la expresión de su rostro era inquieta en ese momento. Rayleigh dijo lo que pensaba directamente. Al mismo tiempo, se dio la vuelta y se fue directamente. Se puede ver claramente la expresión gélida en su rostro en este momento. El momento en que el poder a su alrededor explotó. La fuerza de Lin Lei es simplemente demasiado fuerte. De todos modos, retírense lo antes posible, será muy difícil para nosotros ganar. Una explosión de poder en un instante es suficiente para disuadirlo todo. Pase lo que pase, debe hacer todo lo posible para lidiar con la crisis inmediata. Él sabía exactamente cuál era la situación que tenía delante. Se puede sentir claramente la mirada increíble en el rostro de todos en este momento. Esta es la increíble mirada en los rostros de todos los presentes. Después de todo, la situación actual es muy estresante para ellos. El tipo que tengo delante me da mucho miedo, temo que su fuerza sea difícil de manejar para nosotros dos. Todo el mundo se ha vuelto extremadamente cauteloso ante la situación actual. Java reconoció a Lin Lei a primera vista. Solo de esta manera se podrá contar la situación delante de Rayleigh. Rayleigh naturalmente entendió la razón de esto, su rostro estaba solemne. Dijo lentamente. Sé lo que te preocupa, pero no tienes que preocuparte por eso, sé lo que voy a hacer a continuación. Puedes ver la mirada seria en el rostro de Rayleigh en este momento. Él tiene muy claro a qué se enfrentan ahora. Este es también un aspecto que no pueden dejar pasar. Todos tenían expresiones serias en sus caras. Sabían muy bien que si Rayleigh jugaba contra Lin Lei y los demás ahora, podría haber algunas situaciones terribles que no podían imaginar. Esto tampoco es algo que no pueden predecir. Todos tenían expresiones serias en sus caras. Se puede ver en qué tipo de situación se encuentran ahora en 640. Rayleigh no tenía otra opción ahora. Sabía que luego ellos y Lin Lei se conocerían oficialmente. Incluso si no quiere hacer ningún movimiento en este momento, no hay forma de resolver el problema que tiene frente a él. Porque la situación que tienen delante es realmente mucho peor de lo que esperaban. Había una mirada gélida en el rostro de Rayleigh, y sus palabras cayeron en el oído de Java. Se puede ver lo cauteloso que es Rayleigh en este momento. También es muy consciente de los problemas que puede encontrar a continuación y definitivamente hará todo lo posible para resolverlos pase lo que pase. Java conocía el carácter de Rayleigh, y también tenía una mirada impotente en su rostro. Sus reflexivas palabras cayeron en el oído de Rayleigh. Creo que tienes muy claro cuál es la situación actual y cómo debemos afrontarla. No importa lo que pase después, traten de retirarse pronto, porque de hecho nos encontraremos con algunos problemas al enfrentar a estos tipos. Había impotencia en el rostro de todos, estaban muy conscientes de la situación que Java, Rayleigh y otros estaban enfrentando ahora. Obviamente también están buscando una oportunidad, si realmente pueden retirarse lo antes posible, naturalmente no tendrán la más mínima vacilación. Java, que vio todo esto con sus ojos, era muy consciente de la situación que tenía delante. Sus pupilas se contrajeron ligeramente. Se puede ver lo indefenso que está en este momento. Por un momento, los rostros de todos mostraron expresiones extremadamente frías. Después de que la voz de Rayleigh bajó, todos asintieron. Al mismo tiempo, intentaban hacer todo lo posible para retirarse lo antes posible. Solo de esta manera podrás garantizar tu seguridad y estar seguro de que no volverás a sufrir amenazas en el futuro. Todos ellos tenían expresiones serias en sus caras. Lin Lei y Garp ya han llegado a un acuerdo final. Había una leve sonrisa en los rostros de ambos y luego hablaron lentamente. En la situación actual, hemos llegado al punto en el que estamos listos para actuar. A juzgar por la situación actual, es posible que no tengamos forma de negarnos. Sería fantástico atrapar a Rayleigh, pero no es tan fácil atraparlo.
Todos sabían en sus corazones qué clase de existencia era Rayleigh frente a ellos. Él es la mano derecha de Roger. Hay que atraparlo lo antes posible antes de que Roger llegue a su rescate. Después de que Linley y Garp tuvieron planes, inmediatamente se prepararon para mudarse por el país. Linley tenía una mirada extremadamente seria en su rostro. Después de que su voz cayó, manipuló inmediatamente, hablando sobre los serafines que había mejorado antes. Sin la menor vacilación, controló directamente a Seraph para atacar a Rayleigh en muy poco tiempo. Ahora Rayleigh también puede sentir la amenaza que traen los Serapim. La voz de Rayleigh llegó al oído de Java. El poder de Serapim es más fuerte de lo que imaginamos, para estar seguros, debemos ser cautelosos. La fuerza de Garp también es muy fuerte. Si los dos queremos resolverlos por completo, no será tan sencillo. Yo me ocuparé de Linley, tú ocúpate de Garp, recuerda contenerlos y dejar que la gente bajo tu mando vaya primero. La voz de Rayleigh llegó al oído de Java. Después de escuchar sus palabras, Java naturalmente entendió la situación y asintió levemente. Entonces se dio la vuelta inmediatamente y lo siguiente que tenía que hacer era tener todo frente a él lo más pronto posible. Esto también es más complicado de lo que imaginamos. La situación que viven actualmente es realmente extremadamente aterradora para ellos. Todos tenían una mirada extremadamente fría en sus caras. Se puede ver lo perturbados que están ahora. Las personas que vieron todo esto con sus ojos mostraron expresiones extremadamente serias en sus caras. Linley también conocía muy bien la situación actual en su corazón. Inmediatamente manipuló a Serapim para que atacara a Rayleigh, y los dos se miraron. Rayleigh podía sentir claramente el poderoso poder que emanaba de Serapim. Había una expresión extremadamente solemne en su rostro, y luego las palabras fueron reproducidas en el oído de Linley. Tengo que decir que tu fuerza es realmente muy fuerte. Si adiviné correctamente, deberías ser tú quien resolvió el problema del pirata de las rocas. Había una mirada fría en el rostro de Rayleigh, sus pupilas se contrajeron levemente y podía sentir su tensión cuando habló. Esto también es algo muy normal, porque Rayleigh tiene muy claro lo poderoso que es el pirata de Rocks. A juzgar por la situación actual, si realmente continúan peleando con Linley, eso solo empeoraría su situación actual. Los rostros de la gente que vio todo esto con sus ojos mostraban expresiones extremadamente solemnes. Se puede ver lo indefensos que están en este momento. Puedo sentir tu miedo ahora, parece que tienes miedo de mi poder. 0 para Flores. Si realmente tienes miedo de mi poder ahora, entonces me temo que te será difícil luchar contra mí en el futuro. También puedo decirte muy claramente que el serafín en mi mano ha logrado abrirse paso, y su poder actual es más fuerte de lo que imaginabas. En ese momento se podía ver la emoción en los rostros de todos. 0. Especialmente Garp y Linley del lado de Marine, naturalmente les dieron la mayor confianza. Así que cuando se enfrentaron a Rayleigh y Java, no tuvieron el menor reparo. Cuando Rayleigh escuchó a Linley decir esas palabras, no pudo evitar mostrar una mirada más seria en su rostro. Sabía muy bien en su corazón qué tipo de situación encontraría a continuación. Sus pupilas se contrajeron levemente y luego expresó directamente sus pensamientos. Sé que tu fuerza es muy fuerte, y también puedo sentir el aura poderosa que emana del ángel serafín. A continuación, puedo decirte muy claramente que no importa el precio que pague, te derrotaré, nunca permitiré que alcances mi fuerza. 0 Linley cuando Rayleigh pronunció palabras tan emotivas. Una leve sonrisa apareció en su rostro y luego asintió lentamente. Si realmente es así, espero que puedas cumplir tu palabra. Quiero ver lo poderoso que eres cuando lo das todo. Como subordinado de Roger, no quiero hundir a ese tipo, de lo contrario me decepcionará. No en vano Linley dijo 377. Debes saber que Rayleigh que está frente a ti es el hábil asistente de Roger. Roger ahora tiene una gran esfera de influencia. También tiene una gran influencia entre muchos piratas. Él valora mucho a Rayleigh, lo que naturalmente demuestra que Rayleigh tiene sus propias fortalezas. Deja de decir tonterías. Después de que Rayleigh terminó de hablar, pasó directamente a la acción. Al mismo tiempo, el poder que lo rodeaba se excitaba constantemente y uno podía sentir claramente la emoción en su rostro en ese momento. Esta es su propia fuerza. En un instante, disparó directamente.
Se puede sentir claramente su velocidad, incluso Lin Lei no puede alcanzar su figura en poco tiempo. ¿Qué clase de situación es esta? Todos no pueden evitar sentir un poco de pánico. Había una mirada de miedo y ansiedad en sus caras. Al mismo tiempo, no saben qué hacer a continuación. Los marines no participaron en la batalla en absoluto, observaron en silencio en tiempo real. Ahora es una batalla entre las potencias absolutas, y es algo en lo que no pueden participar en absoluto. Esas personas también pueden sentir la inquietud en los rostros de todos los que les rodean, solo rezan para que la persona a cargo a su alrededor pueda ganar rápidamente. Garp y Java aquí. No hubo tantas tonterías entre los dos. Se puede ver claramente la confrontación entre las fuerzas liberadas entre ambos en ese momento. La lucha entre Garp y Java va y viene. ¿Tan rápido? ¿Por qué son tan rápidos? Ahora deben proceder con cautela en el punto 4.1, solo así podrán estar seguros de todo. Además, el impacto de la explosión del proyectil fue más fuerte de lo imaginado. Vi a Garp apretar el puño con fuerza y, al mismo tiempo, agarró directamente la bala de cañón por un lado con una mano. El corazón de Garp también está muy claro ahora, frente al grupo de chicos frente a él. Se puede ver claramente lo emocionados que están en este momento. Todos los que vieron todo esto con sus ojos, cada uno de ellos mostró una mirada extremadamente digna en sus rostros. Pero con su propia fuerza, puede lanzar proyectiles a decenas de kilómetros de distancia. Naturalmente, Java tiene muy claro la fuerza de Garp. La velocidad entre ellos era extremadamente rápida, y los piratas junto a Marine y Java no pudieron evitar permanecer en su lugar. Garp lanzó la bala de cañón sin dudarlo. Java sintió la fuerza de Garp y saltó inmediatamente. Se puede ver claramente el poder liberado del cuerpo de Garp en este momento, todavía está constantemente lanzando varios proyectiles. Nunca pensaron que una situación así sucedería. Aunque Garp parece ser un eufemismo para tirar las conchas. La gente bajo su mando no pudo evitar suspirar de emoción. Solo porque al mismo tiempo, liberó el poderoso poder a su alrededor, golpeando directamente los proyectiles lanzados por Garp al aire en cero. Esa es la verdad. O Garp o Java. Son todopoderosos. A medida que el poder estallaba una y otra vez, los dos luchaban entre sí, y el agua del mar alrededor del choque estaba constantemente turbulenta. Aquí es donde la fuerza de los dos es fuerte. Los marines circundantes, incluidos los piratas, temblaron. Una pelea como esta simplemente no es algo en lo que podamos participar. Si nos unimos a una batalla así casualmente, podríamos quedar eliminados instantáneamente en cualquier momento. Aunque no es una batalla tan terrible, ya sea Garp o Lin Lei, son la existencia más poderosa de la marina. 01 Una fuerza tan superior será incomparable para nosotros, creo que debemos retirarnos lo antes posible. Lo primero que pensaron aquellos piratas fue retirarse lo antes posible, que de hecho era la única posibilidad que tenían. Si no se retiran lo antes posible ahora, les espera un destino aún más desesperado. Había una mirada extremadamente fría en el rostro de todos, ¿cómo podrían preocuparse por Rayleigh y Java ahora? Los piratas están listos para escapar. Los rostros de muchos miembros de la marina aquí mostraban expresiones extremadamente emocionadas. Estaba claro lo emocionados que estaban en ese momento. Esto también es algo muy normal y uno puede ver claramente la expresión fría en sus caras en este momento. Todos los que vieron todo esto mostraron una mirada feliz en sus caras. Nunca imaginó que las cosas que tenía delante se convertirían en tal situación. La fuerza de Lin Lei estaba más allá de su imaginación. Todo aquel que ve todo esto en sus ojos, tiene una mirada de corazón en el rostro de todos. Esto ocurrió mientras todos estaban extremadamente emocionados. Se puede ver lo aterrorizados que están todos los presentes en este momento. El miedo a mirar no es infundado. Porque saben que la otra parte ya no puede representar ninguna amenaza para ellos. Pero no querían que esos piratas se retiraran así. Cada uno de ellos tenía expresiones extremadamente solemnes en sus rostros, y la emoción en las comisuras de sus bocas se podía ver claramente en ese momento. Ahora todo el mundo está en una situación de lucha. No dejen escapar a esos piratas. Si lo hacen, será responsabilidad de todos. Se puede ver la expresión de emoción en la cara de todos en este momento. Estos marines también tienen muy claro que la situación actual es una buena oportunidad para cometer delitos.
Si pueden aprovechar esta oportunidad para realizar un servicio meritorio, entonces naturalmente no correrán ningún peligro la próxima vez. Al mismo tiempo, también pueden ganar más estatus en la marina. 540 Entonces esos marines mostraron expresiones extremadamente emocionadas en sus caras, y puedes ver claramente lo emocionados que están. Todos los que vieron todo esto mostraron una mirada extremadamente feliz en sus caras. Incluso ahora Lin Lei lo sabía en su corazón. Ya tienen una ventaja absoluta ahora, a juzgar por la situación actual, no tienen muchos obstáculos para los enemigos que tienen frente a ellos. Estos enemigos no se convierten en su influencia, sino que terminan siendo unos bastardos con los que pueden lidiar fácilmente. Realmente no entiendo qué sentido tiene que sigas luchando. La voz de Lin Lei resonó en los oídos de Rayleigh. Después de escuchar sus palabras, Rayleigh no pudo evitar mostrar una mirada fría en su rostro. Se puede ver claramente lo emocionado que está en este momento. Rayleigh sabía que era fuerte. Pero nunca pensó que la fuerza de Lin Lei sería tan aterradora. Había una mirada emocionada en su rostro, y las siguientes palabras resonaron en los oídos de Lin Lei. He sentido personalmente tu fuerza, si ese es el caso, entonces no me ocultes nada. En este momento tienes que darlo todo, de lo contrario nunca ganarás. En ese momento se podía ver la emoción en el rostro de Rayleigh. Rayleigh se ha emocionado tanto que Lin Lei puede sentir naturalmente la expresión de dolor en su rostro. Las comisuras de la boca de Lin Lei se elevaron ligeramente y habló lentamente. De esta manera, todavía te tengo en alta estima, tu fuerza no es una gran amenaza para mí en absoluto. Ni siquiera sabes que no he ejercido toda mi fuerza en este momento, incluso Serapim acaba de activar la primera forma. Su mentalidad de lucha después de la actualización aún no se ha expresado por completo, pero ya puede entusiasmarte mucho. No tiene sentido continuar esta batalla. Si no quieres morir, retírate lo antes posible, pero el requisito previo es que regreses conmigo. Las palabras de Lin Lei resonaron en los oídos de Rayleigh y los demás. Después de que todos los demás escucharon lo que dijo Lin Lei. Cada uno de ellos tenía una expresión de gran emoción en sus caras. Lily vio todo esto en sus ojos y no quiso perder más tiempo. Esta es la amenaza que enfrentan actualmente, y todos no pueden evitar caer en pensamientos profundos por un momento. También se puede sentir claramente la expresión de emoción en los rostros de todos los presentes en este momento. Mientras todos estaban extremadamente emocionados, la batalla del lado de Lin Lei se volvió más intensa. A medida que su propia fuerza continuaba aumentando, su velocidad de ataque se hacía cada vez más rápida. Si no se retiran lo antes posible, la próxima amenaza que enfrentarán será más temible que la muerte. A juzgar por la situación actual, realmente todo el mundo está muy entusiasmado. Frente a las diversas situaciones que se le presentaban, Rayleigh también estaba bajo una gran presión sobre su propia fuerza. Podían sentir el poder explosivo que Lin Lei estaba mostrando ahora. Si este poder explotara por completo, Li, probablemente causaría un gran daño a Rayleigh. Si la situación actual continúa desarrollándose, me temo que solo hará que la situación actual sea más inesperada. Cada movimiento que hacía era esquivo para Rayleigh. ¿Cómo es posible que Rayleigh nunca imaginara que las cosas llegaran a tal punto? ¿Por eso la situación actual es peor de lo que esperaban? Su velocidad de ataque comenzó a ser cada vez más rápida y, al mismo tiempo, su propia fuerza explotaba constantemente. Por un momento, el rostro de todos no pudo evitar mostrar una mirada fría, y sabían exactamente cómo era la situación ahora. Rayleigh no pudo evitar estar un poco preocupado, estaba empezando a sentir un poco de miedo y ahora tenían que retirarse lo antes posible. Pero lo más importante es que la situación actual no es tan tranquila como se imaginaba. Se puede ver claramente lo emocionados que están en este momento. Esta es una existencia a la que muchos de ellos ni siquiera pueden resistirse. No es difícil ver que todos los presentes ahora tienen esa mirada increíble en sus caras. Durante la batalla de ida y vuelta entre Lin Lei y Rayleigh, Rayleigh también explotó con gran fuerza. Había una mirada gélida en el rostro de Rayleigh, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Entonces su voz pensativa resonó en el oído de Lin Lei. Rayleigh tiene muy claro que la situación actual ha llegado al punto en el que deben retirarse. Si no aceleran su retirada en este momento. Eso solo haría que fuera potencialmente más difícil torturarlos en el futuro.
Todos ellos tenían expresiones extremadamente serias en sus caras. Rayleigh pensó en 963 y no pudo evitar mirar a Java que estaba a su lado. Rayleigh había esperado que Java pudiera retirarse lo antes posible con aquellos bajo su mando, pero fue contraatacado por el contraataque resultante. Pero no esperaban que no solo no retrocedieran, sino que demoraran mucho tiempo, permitiendo que Garp los enredara. ¿Qué tan fuerte es la fuerza? Rayleigh sabía muy bien en su corazón que si la demora continuaba así, tal vez no podrían escapar de allí. El rostro de Rayleigh no pudo evitar mostrar una mirada más aterrorizada, e incluso comenzó a preocuparse por la siguiente situación. Al menos, si continúan desarrollándose a partir de la situación actual, Abai, definitivamente no obtendrán buenos resultados. La expresión de Rayleigh no pudo evitar volverse seria, y toda su expresión se volvió particularmente enojada. Al mismo tiempo se puede sentir claramente la emoción de Garp en este momento. Durante la batalla continua de Garp, la velocidad y el poder de sus ataques se volvieron cada vez más rápidos. Mientras continuaba atacando una y otra vez, se podía ver claramente la mirada de emoción en el rostro de Garp en ese momento. La voz de Garp resonó en los oídos de todos. La situación actual es realmente estupenda para nosotros. Si pudiéramos seguir luchando así, ¿no sería algo muy feliz? Garp siguió atacando a Java como loco. Al mismo tiempo, uno podía sentir claramente el aura helada que emanaba de su cuerpo en ese momento. Ese tipo de sensación de frío realmente lo hizo caer en la crisis de la muerte involuntariamente. Podía sentir el poder liberado por Garp, que de hecho representaba una gran amenaza para ellos. Si no se retiran para formar fundador lo antes posible, entonces se enfrentarán a una situación muy aterradora. Estas situaciones son incluso imposibles de resistir para ellos. Pero pase lo que pase, la situación actual ha evolucionado hasta tal punto que simplemente apretarán los dientes y perseverarán pase lo que pase. A menos que se vean obligados a hacerlo, nunca abandonarán su propia batalla. Ahora en el otro lado. Roger pronto se enteró de que Rayleigh y Java estaban luchando contra Marine. El buggy debajo de él no pudo evitar sentirse un poco preocupado. Está lleno de miedo por la batalla actual. Tiene mucho miedo de que la batalla actual les traiga consecuencias inimaginables. Capitán, la situación del lado de Rayleigh no parece muy optimista ahora, ¿no necesitamos salir? La voz interrogativa de Buggy llegó al oído de Roger. Después de escuchar lo que dijo, Roger simplemente se rió del aluvión y no tenía prisa en hacer ningún movimiento. Buggy no podía entender lo que pasaba por la mente de Roger. Anterior. Próximo inicio. Buggy no pudo evitar mostrar una mirada preocupada en su rostro y miró directamente a Roger. Su voz pensativa resonó en el oído de Roger. Capitán, ¿no piensa hacer algo? Si no ayuda ahora, pueden morir en cualquier momento. Puedes ver la mirada preocupada en la cara de Buggy. Había una leve sonrisa en el rostro de Roger, obviamente no estaba demasiado preocupado por la situación frente a él. Él dijo lo que pensaba directamente. ¿No sabes lo fuerte que es ese chico Rayleigh? Además, tienen a Java a su lado. Obviamente Roger no tiene demasiadas preocupaciones por Rayleigh y Java. Sin embargo, en ese momento, Buggy dijo algo que sorprendió incluso a Roger. Había una mirada preocupada en el rostro de Buggy, dijo lentamente. El oponente no solo envió a Lin Lei, sino también a un tipo aún más aterrador. Garp. Cuando Roger le oyó decir esas palabras, hubo una leve sonrisa en su rostro y luego se levantó lentamente. Se puede ver claramente la mirada gélida en el rostro de Roger en este momento. No esperaba que ese tipo viniera también. Si ese es el caso, entonces realmente quiero tener una buena pelea con ellos, porque la situación actual realmente no es buena para nosotros. Mientras Roger hablaba, se levantó lentamente y, bajo el liderazgo de Buggy, estaba listo para ir al lugar donde Lin Lei y los demás estaban peleando en ese momento. Lin Lei es muy poderoso ahora. En el momento en que su poder estalló, inmediatamente envió a Rayleigh a volar. La constante lucha entre Rayleigh y Lin Lei hizo que Rayleigh sintiera cada vez más miedo de Lin Lei. Sintió que la fuerza de Lin Lei parecía estar mejorando constantemente, lo que incluso para él era inaceptable en un corto periodo de tiempo. El rostro de Lin Lei no pudo evitar mostrar una mirada muy solemne y sus pupilas se encogieron levemente. Entonces su voz pensativa resonó en el oído de Rayleigh.
Atrápame sin luchar, puedo perdonarte la vida, si continúas luchando contra mí de esta manera, entonces la próxima vez puedo matarte. Las palabras de Lin Lei resonaron en los oídos de Rayleigh. ¿Cero buscando flores? La cara de Rayleigh estaba seria cuando escuchó esto. Él conocía la fuerza de Lin Lei, y ahora Rayleigh también sabía que tal vez no fuera el oponente de Fu Li. Pero no se lo puede atrapar sin luchar, pase lo que pase, tendrá 4 historias. ¿Qué tan fuerte es Lin Lei? Así que ahora Rayleigh está haciendo todo lo posible para seguir luchando con Lin Lei. En el proceso de lucha constante, la propia fuerza de Rayleigh también mejora constantemente y puede sentir tu terrible poder. Cuando Lin Lei siguió peleando con él, naturalmente tenía muy clara la situación que tenía frente a él. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Lin Lei. Su voz pensativa resonó en los oídos de Rayleigh. Ahora vamos a probar qué tipo de habilidades tiene el Serafín mejorado. Espero que no te dejes intimidar por el Serafín mejorado. Después de que Lin Lei terminó de hablar, inmediatamente manipuló a Serafín para atacar de manera integral. Puedes sentir la leve sonrisa en el rostro de Lin Lei en este momento. Después de que Rayleigh descubrió esto, también sintió que la situación actual era mucho peor de lo esperado. A juzgar por la situación actual, si los serafines de Lin Lei pueden emitir un poder más poderoso, entonces no tienen forma de seguir lidiando con eso. Porque sabía lo poderoso que era Lin Lei, y si la situación actual continuaba, su amenaza sería aún mayor. Había una leve sonrisa en el rostro de Lin Lei, no le importaba lo que Rayleigh estuviera pensando en ese momento. Inmediatamente liberó al ángel llameante 060 para lanzar un ataque frenético. Durante la pelea de Rayleigh con Serapim, descubrió que el poder de Serap es realmente muy fuerte. Había una mirada digna en su rostro y luego dijo lentamente. Finalmente entiendo por qué explotaste con tanto poder en tan poco tiempo. Y el arma que creaste es realmente poderosa. Rayleigh sintió claramente el poder liberado por los serafines creados por Lin Lei y naturalmente se sintió un poco incómodo. Había una expresión digna en su rostro, y luego cayeron las palabras pensativas. Al mismo tiempo, Serapim lanzó un ataque loco y feroz contra él. ¿Por qué Rayleigh no esperaba que Serap de repente lanzara un ataque tan terrible contra él? Esto inevitablemente le hizo sentirse un poco asustado e incómodo. Cuando se enfrentó a la poderosa fuerza liberada por Rayleigh, la respiración a su alrededor se agitaba constantemente. La capacidad ofensiva de Serapim era muy fuerte y Rayleigh fue derrotado constantemente. Rayleigh también podía sentir claramente la poderosa fuerza liberada por Serapim. Una mirada de preocupación inevitablemente apareció en su rostro, y luego sus pupilas se encogieron levemente. Una voz pensativa resonó en el oído de Lin Lei. Tengo que admitir que tu arma es realmente poderosa, y el hecho de que un arma humanoide pueda estallar con tanto poder es suficiente para demostrar tu fuerza. Pero si crees que puedes derrotarme a esta manera, eres demasiado ingenuo. Mi fuerza es simplemente inquebrantable para ti. El rostro de Rayleigh se volvió más frío a medida que avanzaba frenéticamente. La pelea entre Rayleigh y Lin Lei es de ida y vuelta, y se ponen a prueba constantemente entre sí. Lin Lei naturalmente sabe lo poderoso que es Rayleigh, por lo que cuando Rayleigh dijo esas palabras, fue comprensible para él. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Lin Lei. Su voz pensativa resonó en los oídos de Rayleigh. Si realmente crees que solo tengo estas habilidades, entonces eres demasiado ingenuo. Mi fuerza es algo que nunca has visto. Puedo decirte con total certeza que pronto serás derrotado por mí. El verdadero poder de Serapim no ha sido completamente expuesto. Si es completamente expuesto, es imposible que ahora seas mi oponente. Se podía ver la mirada satisfecha en el rostro de Lin Lei. Todo esto es tal como él dijo, y ahora realmente no ha sacado a relucir el poder de los serafines. Si realmente usa el poder de Blazing 2.5, entonces Rayleigh podría no ser capaz de hacer frente a la situación en cuestión. Mientras Lin Lei hablaba, ordenó directamente a Serap que liberara el poder de la fruta del diablo. Esto es lo que hace cuando actualiza Serapim. Al mismo tiempo, Serapim estalló con una habilidad de fruta del diablo muy poderosa. Esa fuerza explotó y todo el cuerpo de Rayleigh temblaba sin parar. Rayleigh nunca imaginó que las cosas llegarían a tal punto. Había una mirada de incredulidad en su rostro, y luego una voz temblorosa resonó en los oídos de Lin Lei. ¿Qué diablos está pasando aquí?
¿Cómo pudiste estallar con una fuerza tan poderosa en tan poco tiempo? Y el serafín en tu mano parece ser capaz de estallar con un poder aún más fuerte, lo cual es realmente un poco increíble. Se puede ver claramente la mirada desconcertada en el rostro de Rayleigh en este momento. Miró directamente a Lin Lei frente a él, obviamente estaba esperando la respuesta de Lin Xuegon. Lin Lei mostró una mirada débil en su rostro, y después de 01 explicó lentamente. Es una cuestión muy sencilla, porque nuestra tecnología también necesita ser actualizada de forma continua e iterativa. ¿Cómo pueden mis armas permanecer inalteradas? Puedo decirte que ahora tiene la habilidad de la fruta del diablo, por lo que será mucho más fácil para ti pelear. Después de que la voz de Lin Lei cayó, toda la expresión de Rayleigh no pudo evitar torcerse. Nunca imaginó que Lin Lei desarrollaría un arma tan aterradora. El ataque de Serapín ya era muy poderoso. A juzgar por la situación actual, si quiere resolver la amenaza que le plantea Serapín, deberá hacer todo lo posible. Pero ir a por todas no es tan cómodo y tiene solución. La situación actual hace que Rayleigh sea un poco inesperado. Cuando sintió la situación frente a él, no pudo evitar asustarse aún más. Especialmente frente a esas habilidades que Seraph desata con su fruta del diablo. En su opinión, ese tipo de habilidad es realmente difícil de manejar, después de todo, la fuerza de Serapín ya es muy fuerte. Ahora tienen nuevamente el poder de la fruta del diablo, lo que los hace incapaces de lidiar con ella en absoluto. Los rostros de todos mostraban expresiones extremadamente dignas y estaba claro lo indefensos que estaban en ese momento. Pero cuando se enfrenta al más fuerte, todavía puede sentir un miedo sin fin. Esta situación en la que no hay forma de liberarse es realmente un poco insoportable para ellos. Las personas que vieron todo esto con sus ojos naturalmente comenzaron a calmarse después de comprender todo lo que tenían frente a ellos. El serafín que controla la fruta del diablo, el poder no liberado, naturalmente, no es algo que la gente común pueda soportar. Sin embargo, la fuerza de Rayleigh es enorme. Lo que Min Min tiene ahora es una versión mejorada de Serapín. Aquellos marines miraban todo lo que tenían frente a ellos y sus rostros también mostraban una desesperación sin fin. Aquellos piratas no supieron qué hacer por un tiempo. Ojos llenos de miedo y ansiedad. Rayleigh ahora solo quería resolver la amenaza frente a él lo antes posible, solo entonces 043 se dio cuenta de que podía escapar. Los marines sabían muy bien lo aterrador que era el poder de los psíquicos. Todas las personas se llenan de un miedo y una inquietud sin fin cuando se enfrentan a una situación así. Ahora también sienten que la situación que tienen delante es una situación de la que no tienen forma de escapar. Pero este asunto es tan sencillo como pensarlo. El carnaval que rodea a Marine es una amenaza interminable para él. Él quiere escapar ahora, y me temo que ni siquiera Serapín puede deshacerse de él, y mucho menos el actual Lin Lei. La sensación de miedo y ansiedad lo dejó un poco perdido. Después de que esos marines vieron la actualización del serafín de Lin Lei, sus rostros mostraron obsesión. El rostro de Rayleigh mostró una mirada de gran miedo, frente a la situación frente a él, estaba realmente perdido. Ni siquiera sabía cómo debía afrontar la situación que se le pudiera presentar. Habrá cada vez más miedo e inquietud en su rostro, solo por un momento, solo quiere resolver la amenaza que Lin Lei trae frente a él. Aquellos piratas también tenían expresiones de miedo en sus caras. Estaba claro lo perturbados que estaban en ese momento. Lin Lei, que ve todo esto con sus ojos, también es consciente de la situación actual. Su voz pensativa llegó al oído de Rayleigh. No intentes encontrar una oportunidad para escapar ahora, no puedes escapar de mis manos en este momento. Si realmente quieres escapar, solo hay una posibilidad, y esa somos tú y yo. Se puede ver por la fría mirada asesina en el rostro de Lin Lei que definitivamente llevará a Rayleigh frente a él sin importar qué. Cuando Rayleigh se enfrentó a la amenaza que representaba Lin Lei, solo pudo defenderse con todas sus fuerzas, que habían agotado todas sus fuerzas. Pero al mismo tiempo también quedó claro que la batalla entre Java y Garp fue más aterradora de lo esperado. Cuando Java se enfrentó a Garp en ese momento, el poder del oponente era como un demonio, golpeándolo una y otra vez. Ese poder era tan aterrador que no podía soportar la amenaza de ese poder en absoluto. Java no pudo evitar mostrar una mirada impotente en su rostro, y su exclamación resonó en el oído de Garp. Bastardo, nadie quiere ser tu enemigo.
Realmente no puedo hacer nada para luchar contra ti hoy, pero eres demasiado fuerte, hombre. Definitivamente encontraré una manera de resolverte por completo, y definitivamente no te permitiré que continúes haciendo el mal. La voz de Garp resonó en los oídos de Java, y había una mirada de ira en su rostro. Java también sabía que la situación actual era mucho más complicada de lo esperado. La situación a la que se enfrentan ahora es realmente muy peligrosa. Pero pase lo que pase, nunca será derrotado tan fácilmente. Puedes ver la mirada determinada en el rostro de Garp. Había una leve sonrisa en su rostro, y al mismo tiempo, el poder a su alrededor estaba aprendiendo y girando constantemente. Se puede ver que el aliento liberado del cuerpo de Garp en este momento se ha vuelto más fuerte que antes. Cuando Rayleigh y Java se enfrentaron al poder de Garp y Linley, simplemente no tenían el capital para seguir lidiando con él. Ante tal situación, Leili y Dizon se quedaron perdidos por un momento. Los subordinados que le rodeaban también tenían expresiones de desesperación en sus rostros. Se puede ver claramente lo inquietos que están esos subordinados en estos momentos. La situación actual es más aterradora de lo que imaginamos. En cualquier caso, debemos actuar con cautela y sin negligencia. Puedes ver la mirada digna en el rostro de Jia, Qianao, va en este momento. Todo el pueblo también vio esta escena, aquellos piratas tenían su ruta trasera cortada. Los marines les bloquearon el camino de regreso y les fue imposible escapar. No tienen forma de escapar, y están aún más asustados y miserables ante diversas situaciones complicadas que pueden enfrentar a continuación. Se puede ver lo asustados que están en este momento. En sus caras aparecieron expresiones de impotencia. Esos tipos no pudieron evitar mostrar expresiones de enojo en sus caras. Al ver la situación que tenían frente a ellos, sabían muy bien lo miserable que era su vida. Para la situación actual. Realmente están bajo mucha presión ahora, y frente al poder que Linley y Garp han explotado, todos los piratas saben que no tienen forma de lidiar con él. Es por esto también que el miedo se refleja en los rostros de esos piratas en este momento. Ante la situación actual, sus cuerpos temblaban sin parar. No puedo evitarlo. Creo que no tenemos nada que hacer. Si seguimos luchando en esta situación, nuestros 700 perderán definitivamente. Y probablemente será una gran pérdida, ni Rayleigh ni Java pueden manejar a esos dos bastardos. Debemos hacer todo lo posible para retirarnos lo antes posible, de lo contrario nos volveremos extremadamente pasivos. Se puede ver que hay un rastro de inquietud en los rostros de todos los presentes. Tienen muy clara la situación actual y esos piratas naturalmente considerarán su propia seguridad. Ahora no se atreven a dudar, siempre que se les permita retirarse, se atreven a retirarse de inmediato. Esto es lo más fundamental que quieren hacer ahora. Y quieren retirarse, no es tan sencillo en absoluto. La situación actual no es tan tranquila como se imaginaba y el marine enemigo ha bloqueado completamente su retirada. Aunque quisieran retirarse, no tienen escapatoria. Luchando contra esos marines, ¿cuántos de ellos se atreverían a hacer algo así? Los piratas no supieron qué hacer por un tiempo. ¿Debemos aceptar nuestro destino de esta manera? No quiero morir a manos de estos marines. Así es, no quiero morir en manos de estos marines. Si el capitán puede actuar personalmente en este momento, creo que todos nuestros problemas se pueden resolver fácilmente. Estos piratas se enfrentan a enemigos tan poderosos como Linley, Atf, y Garp, y lo único en lo que pueden pensar es en Roger. En su percepción, tal vez solo Roger pueda hacer surgir un rey de poder tan poderoso. Estas fuerzas poderosas son absolutamente irresistibles para ellos, existen absolutamente. El rostro de todos no podía evitar mostrar una mirada de desesperación, e incluso un poco de pérdida. Cuando todas las personas enfrentan la situación actual, solo pueden orar en silencio en sus corazones, esperando que Rayleigh y Java obtengan ciertas ventajas. Mientras puedan obtener cierta ventaja, todavía habrá una oportunidad y todo se puede resolver fácilmente. Al menos, a juzgar por la situación actual, hay una idea similar en la mente de todos. Sin embargo, para ellos tal idea también es muy poco probable. Era imposible imaginar que Roger pudiera comprender la situación que tenía frente a él. Es aún más inimaginable que la fuerza de Rayleigh y Java pueda resistir a Linley y Garp en este momento. Tal como están las cosas, Rayleigh y Garp podrían convertirse en éxitos absolutos en cualquier momento.
Una vez alcanzado por completo, seguramente morirá. No hay salida alguna. Lin Lei también sabía muy bien cómo sería la situación actual. Ha pasado tanto tiempo que parece que tu capitán no vendrá, hoy tienes que regresar conmigo. Todos los piratas mostraron expresiones de miedo extremo, sabían exactamente lo que significaba para ellos la situación que tenían frente a ellos. Todos están rezando para que suceda algo absolutamente imposible. Lin Lei también pudo ver en ese momento que Rayleigh todavía tenía algunas preocupaciones en su corazón. Sacudió la cabeza impotente y entonces la pronunciación llegó al oído de Rayleigh. En realidad, lo que dije desde el principio era correcto, no tienes forma de lidiar con la situación que tienes frente a ti. La situación que tienes delante es una situación insoluble para ti. En esta situación irresoluble, ¿crees que podrás escapar? En ese momento, Lin Lei manipuló a Serapín para lanzar el ataque más fuerte. Los serafines lanzaron un ataque tras otro en un período muy corto de tiempo. Acompañado por los ataques uno tras otro, uno puede ver claramente la mirada de satisfacción en el rostro de Lin Lei en este momento. Sus pupilas se contrajeron levemente y entonces la voz resonó en los oídos de todos. Si eres un pirata que no quiere morir, puedes deponer tus armas y atraparlos inmediatamente, y puedo considerar perdonarte la vida. También puedes ver claramente en qué situación se encuentran las personas que te rodean en este momento. Todos tenían expresiones frías en sus caras, mirando a Lin Lei frente a ellos. Porque sabían exactamente lo que Lin Lei quería decir con esa frase. Después de todo, Lin Lei solo quiere que depongan las armas y se rindan por completo. Saben que si se rinden en este momento, definitivamente no les traerá ningún buen resultado. Y es muy probable que les traiga amenazas inimaginables. Esto también es algo estresante para todos. Aquellos piratas que vieron todo esto con sus ojos, después de escuchar lo que dijo Lin Lei, algunos de ellos cayeron en profundos pensamientos. Algunos no estaban dispuestos a aceptar lo que decía Lin Lei, pero otros sabían que era su única salida. Creo que ese chico tiene razón. Si continuamos resistiendo ahora, moriremos. Pero si abandonamos la resistencia y regresamos con Marine, tal vez todavía tengamos una salida. Se puede ver la mirada codiciosa en los rostros de aquellos que quieren rebelarse. Zero buscando flores. Después de todo, su propósito es su propia seguridad, mientras estén lo suficientemente seguros, otras cosas no son importantes para ellos. Esta es también la razón principal por la que todos debemos ser cautelosos. Justo cuando esas personas estaban dudando, ¿debería resolverse por completo la situación actual? Los rostros de todos no pudieron evitar mostrar una mirada de desesperación. Cero. Incluso empiezan a sentirse un poco asustados e incómodos. Justo cuando todos estaban aterrorizados, una voz familiar apareció de repente frente a ellos. La persona que apareció de repente no era otra que Roger. La voz de Roger llegó a los oídos de todos. Parece que ese pequeño te asustó, e incluso tienes planes de rendirte. Si te rindes ahora, no tengo ninguna queja. También espero que puedas aceptar tu próximo destino y estés dispuesto a hacer lo que quieras. Es muy correcto. En ese momento se podía ver la mirada incomparablemente determinada en los rostros de todos los presentes. Esta es también la razón fundamental por la que ahora tienen tanto miedo. Porque podían ver que quien hablaba no era otro que su capitán Roger. El rostro de Roger mostraba una mirada extremadamente digna y miraba directamente a la gente que tenía frente a él. En ese momento se podía sentir claramente la mirada gélida en su rostro. Después de que su voz pensativa cayó, todos a su alrededor cayeron en pensamientos profundos. Se puede ver lo aterrorizados que están por el 13 de agosto. Esto también es algo muy normal, después de todo, la situación actual es realmente extremadamente mala para ellos. Simplemente no había forma de que pudieran enfrentar al humano Lin Lei. Rayleigh ahora está completamente impotente frente a Rayleigh. Si la situación actual continúa, me temo que se enfrentarán a una situación aún peor. Aquí es también donde todo el mundo está entrando en pánico e inquieto ahora. Después de que Roger expresó sus pensamientos, la gente a su alrededor no pudo evitar mostrar un poco de expectativa. Todos saben qué tipo de persona es su capitán y lo poderoso que es. Frente al poderoso capitán, todos mostraron expresiones extremadamente emocionadas en sus rostros.
Es nuestro capitán, él está aquí, y este grupo de muchachos frente a nosotros definitivamente morirá esta vez. Es cierto, la fuerza del capitán es algo a lo que no pueden resistirse en absoluto. Todos empezaron a mostrar entusiasmo, creían mucho en el poder de Roger. Puede derrotar completamente a Lin Lei y Garp frente a él. En ese momento, Java no pudo evitar mostrar una mirada solemne en su rostro. Durante la batalla con Garp, realmente sintió una gran presión. Ese tipo de presión lo aterrorizaba y ahora quería deshacerse de Garp por completo, todo lo cual solo Roger podía manejar. No esperaba que te toparas con nosotros. Parece que no hay forma de evitar esta gran batalla entre nosotros hoy. 07 Roger sabe exactamente lo fuerte que es Garp, dijo lentamente. Se puede ver que hay una mirada de anticipación en los rostros de todos los presentes en este momento. Roger no pudo evitar mostrar una mirada codiciosa en su rostro, mirando directamente a Garp. Creo que lo siguiente que debes saber es quién es el enemigo al que realmente tienes que enfrentarte, y no quiero seguir luchando contigo. Porque en este caso solo estamos perdiendo el tiempo. En lugar de eso, volvió su mirada directamente hacia Roger. Java no pudo evitar mostrar una mirada extraña en su rostro, y su voz pensativa llegó al oído de Garp. Si continuaba luchando así, sería una pérdida de tiempo, y él no quería perder el tiempo aquí. Después de hablar, Garp no continuó persiguiendo a Java. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Garp y sacudió la cabeza impotente. Todos quieren ver el poder de su capitán. Puedes ver la mirada gélida en el rostro de Java en este momento. No esperaba que decidieras retirarte directamente, pero como Roger está aquí, también deberías sentir el poder que estalló. 11. Cuando terminó de hablar, liberó su poder y se distanció inmediatamente de Garp. Garp también sabía lo que pasaba en su corazón. Ahora realmente necesita aumentar la distancia, solo de esta manera Roger podrá unirse a la batalla por completo. Después de todo, no hay forma de lidiar con Garp con su poder. Esto también es algo muy normal, porque la fuerza de Roger realmente hace que todos sientan admiración. Ahora que Java dio un paso atrás, parecía extremadamente cansado. Al mismo tiempo, los subordinados piratas que lo rodeaban caminaron frente a él por primera vez. Los rostros de aquellos piratas mostraban expresiones incomparablemente dignas. Miraron directamente a Java y dijeron: ¿de verdad es tan difícil tratar con estos dos tipos? La fuerza de Garp no es tan fuerte como en la leyenda, ¿por qué puede reprimirte hasta tal punto? La voz del subordinado llegó al oído de Java. Se puede ver claramente la mirada digna en sus caras. Java naturalmente entendió en su corazón cómo era la situación actual. Sus pupilas se contrajeron levemente y luego habló lentamente. ¿No sientes la fuerza de esos tipos en absoluto? La fuerza de Lin Lei, no me atrevo a enfrentarlo de frente, Garp es aún más fuerte. Ya sea Lin Lei o Garp, si su fuerza realmente los alcanza en los duelos individuales, me temo que moriremos. Puedes ver la mirada solemne en el rostro de Java en este momento. Está claro que ahora le tiene miedo a Garp y Lin Lei. Al mismo tiempo, involuntariamente volvió su mirada hacia Shuel y en ese momento. Rayleigh eligió a Lin Lei, quien era el más fuerte cuando los dos estaban peleando. El poder de Lin Lei ha estado abrumando a Rayleigh casi todo el tiempo, lo que hace que sea difícil para él lidiar con la siguiente situación ahora. Todo su cuerpo empezó a quedarse un poco sin aliento. Esta situación es realmente muy mala para ellos. Lin Lei no pudo evitar mostrar una leve sonrisa en su rostro. Sus pupilas se contrajeron levemente y al mismo tiempo miró a Roger. Ahora la batalla entre Roger y Garp acaba de comenzar. Había una cierta relación entre los dos y ahora se conocieron. La pelea entre ellos estaba a punto de estallar, y Rayleigh sintió la vibración entre los dos. Frunció el ceño ligeramente, porque sabía que ambos no tenían tiempo para cuidarlo ahora. Cuando Rayleigh jugó contra Lin Lei lo reprimió completamente con su propia fuerza. Si continúa demorándose así, él mismo se verá sin duda gravemente amenazado. Esta amenaza será más aterradora de lo imaginado. Rayleigh no pudo evitar que una leve sonrisa apareciera en su rostro. Comenzó a preocuparse por su seguridad futura. Así que también vio a Java en ese momento por primera vez. Volvió su mirada hacia Java y Java, en el momento en que sus ojos se encontraron. Había un dejo de impotencia en su rostro. Entonces la voz llegó al oído de Java.
Ya son casi las 923 horas y no puedo derrotar a este tipo con mis propias fuerzas. Necesito tu ayuda. En este momento, deberíamos unir nuestras manos para resolver por completo este maldito bastardo, a fin de garantizar nuestra propia seguridad. Al mismo tiempo, también puede garantizar que nuestros propios intereses no se vean perjudicados de ninguna manera. Se puede ver que hay un toque de impotencia en el rostro de Riley en este momento. Si realmente puede lidiar con Lin Lei, definitivamente no buscará la ayuda de Java. Sin embargo, con su propia fuerza ahora, no hay forma de causarle daño a Lin Xiao. Esta es también una situación que no tiene forma de cambiar. Después de todo, la situación actual es realmente difícil de afrontar para él. Lin Lei también sabía que era más probable que Riley y Java unieran fuerzas en ese momento, y sus pupilas se encogieron levemente. Entonces su voz pensativa resonó en los oídos de Riley. ¿De verdad crees que los dos juntos podéis solucionar mi problema? Ya he dicho que la brecha de poder entre tú y yo es algo a lo que no podéis resistiros. Actualmente es absolutamente imposible que seas mi oponente, incluso si unes tus fuerzas, solo será un día de muerte. Aunque Lin Lei dijo esas palabras, la gente se enojó mucho. Pero ahora los hechos son así, pero él posee un poder extremadamente poderoso. Esta poderosa fuerza hace que todos se sientan incómodos, por lo que ahora Riley solo puede buscar a Java como ayudante. Riley ya no puede controlar mucho, pase lo que pase, hará todo lo posible para resolver por completo la situación que tiene frente a él. Las pupilas de Riley se contrajeron levemente y su voz pensativa volvió a resonar. Deja de decir tonterías, pase lo que pase, somos enemigos eternos, pase lo que pase, nunca dejaré que tengas la oportunidad de causarme daño. Mientras hablaba, se podía ver claramente que Java se había unido al campo de batalla en ese momento. El equipo de Lin Lei se enfrenta a la ofensiva de Java y Riley, y su desempeño es obviamente un poco diferente. Pero no se preocupó demasiado. Después de calmarse, pudo ver claramente el poderoso aliento de poder que se liberaba de su cuerpo en ese momento. Sus pupilas se contrajeron levemente, liberando poderosas fuerzas una tras otra en un período muy corto de tiempo. Junto con el poderoso poder liberado del cuerpo de Lin Xuezong, también incluía el calendario de Serapim. No tiene miedo de Riley y Java. Además, su propia fuerza poderosa también causó un gran daño a los dos en un período muy corto de tiempo. Esto inevitablemente hizo que ambos se sintieran extremadamente aterrorizados y se miraron el uno al otro. Java no pudo evitar mostrar una mirada de incredulidad en su rostro. Su voz pensativa resonó en los oídos de Riley. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué el poder de este tipo es tan poderoso? Siento que su propio poder parece inagotable. Java expresó directamente sus pensamientos, el poder de Serapín ya era muy fuerte. Pero Lin Lei parece ser más fuerte. La fuerza de Lin Lei explotó continuamente en un período muy corto de tiempo. Esa poderosa fuerza se va expandiendo poco a poco a medida que pasa el tiempo. Con ese poder creciente, uno puede sentir el miedo extremo en los rostros de Riley y Java en este momento. Este tipo de miedo extremo es algo a lo que no tienen forma de resistirse. Este es el sentimiento aterrador que no se puede aliviar, provocado por la poderosa fuerza de Lily. Java y Riley no pudieron evitar preocuparse aún más por su fuerza actual. Simplemente no hay manera de aliviar esta situación actual, no lee. De repente, todos no pudieron evitar entrar en pánico, especialmente aquellos piratas. Al ver tal situación, cada uno de ellos quedó cada vez más sorprendido. Tampoco esperaban que Lin Lei fuera tan poderoso. Según la situación actual, me temo que si continúan las restricciones, no habrá ningún beneficio. Entonces todos comenzaron a orar en silencio en sus corazones, todos esperaban que Java y Riley pudieran ganar. Al mismo tiempo, también dirigieron su atención a Roger. Sabían que Roger era la clave para resolver el problema. Pero ahora que Roger ha sido completamente controlado por Garp, la batalla entre ambos nunca ha cambiado. Frente a una fuerza tan poderosa, no es difícil ver la mirada inquietante en el rostro de Roger en ese momento. Las personas que ven todo esto con sus ojos también saben exactamente cómo es la situación actual. Así que solo pueden orar en silencio. Por otro lado, se puede ver claramente que la batalla entre Garp y Roger es extremadamente aburrida en este momento. La batalla entre ellos es una pelea entre tú y yo, puño contra carne.
Ese tipo de batalla hace que la gente se sienta un poco increíble, y cuando todos ven esas batallas, se sienten aún más asustados. Porque no esperaban que la situación en ese momento estuviera en tal estado. A juzgar por la situación actual, la situación es realmente muy difícil para ellos. Esta es también una pregunta a la que todos ellos no tienen forma de resistirse ahora. Mientras Garp y Roger luchaban, también vieron la batalla entre Lin y Rayleigh y Java al mismo tiempo. En ese momento se podía ver claramente la mirada gélida en el rostro de Garp. Las pupilas de Garp se contrajeron levemente y su voz, agre, resonó pensativamente en el oído de Roger. Creo que también deberías ver lo fuerte que es ese chico. A juzgar por la situación actual, es probable que esas dos personas bajo tu mando fracasen de inmediato. Garp explicó directamente la situación. Después de escuchar sus palabras, Roger naturalmente entendió qué tipo de situación era. Un rastro de amargura impotente no pudo evitar aparecer en su rostro, y dijo lentamente. Esas presiones lo hacían insoportable, por lo que tenía que afrontarlas con calma. Pero Garp sabía muy bien en su corazón que eso era absolutamente imposible. Pero si Garp y Roger continúan consumiendo así ahora, no es bueno para ninguno de los dos. Lo más importante es que la situación actual es la más favorable para Roger. La batalla actual es realmente un poco estresante para él. La batalla entre Garp y Roger finalmente llegó a un punto crítico. Garp ya había consumido mucha fuerza física en la batalla anterior con Java. Roger explicó la situación directamente y, al mismo tiempo, golpeó a Garp directamente en el cuerpo. Se puede ver que en este momento ya está fluyendo sangre de la comisura de la boca de Garp. Si Roger realmente está dispuesto a dejarse atrapar sin luchar en este momento, eso sería lo mejor. La fuerza de este golpe torció directamente la parte superior del cuerpo de Garp. Tengo que admitir que ahora los marines tenéis fuerzas cada vez más poderosas. Hará falta algo de tiempo y energía para acabar con vosotros. Porque es muy consciente de la situación actual por lo que debe darlo todo. El cuerpo de Garp salió volando y cayó pesadamente al suelo. Según la situación actual, si la pelea continúa, no habrá un ganador entre él y Roger en poco tiempo. La mayoría entre los dos se volvió cada vez más intensa. Después de ver esta escena, muchos marines y piratas no tenían forma de seguir fingiendo. Pero aún así, Rayleigh y Zouba han sido completamente controlados por Lin. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Garp, sabía exactamente lo fuerte que era Roger. Lin ejerció una fuerza poderosa y lanzó directamente a Rayleigh y Java al aire. Rayleigh y Java no pudieron evitar mostrar más pánico en sus rostros. Tienen muy claro en su corazón. ¿Qué significa para ellos la situación actual? Porque ha sido difícil seguir manteniendo su fuerza. Ya no es posible que sigan peleando contigo. Incluso si continúan luchando, no obtendrán buenos resultados. Puedes ver la leve sonrisa en el rostro de Lin en este momento. Sus pupilas se contrajeron levemente y las palabras resonaron en los oídos de Rayleigh y Java. Creo que deberías tener muy claro lo que está pasando en la situación actual. Si puedes atraparlos sin luchar, tal vez todavía haya una salida. Pero a juzgar por la situación actual, siento que no lo harás, así que dirigiré directamente mi objetivo hacia tu capitán. Después de que Lin terminó de hablar, liberó su poder nuevamente. Simultáneamente con Serap, lanza a Rayleigh y Java al aire nuevamente. Esta vez lanzó completamente a Rayleigh y Java por los aires, y la fuerza de sus cuerpos también quedó muy controlada. Puedo sentir la mirada de miedo y ansiedad en los rostros de ambos ahora. Aquí es donde Lin es realmente fuerte. Lin sabía muy bien en su corazón que, si quería resolver por completo a las dos personas frente a él, tenía que hacerles temer a sí mismo. Solo cuando tienen miedo de sí mismos pueden no atreverse a realizar disparos al azar en la siguiente batalla. Después de que Lin logró reprimir con éxito a ambos con su propia fuerza. Inmediatamente se giró para mirar la batalla entre Garp y Roger en ese momento. Había una leve sonrisa en su rostro, y luego una voz pensativa susurró en el oído de Garp. Déjame el resto de la batalla a mí, ahora que Roger ha aparecido. Y entre ellos aparecerán personas más poderosas, una tras otra. Si son consumidas aquí, nos traerán problemas aún mayores. Se siente un poco incómodo por la situación actual. En ese punto solo empeorará las cosas. Es probable que Lin se enfrente al asedio de Roger y otros.
Lo sujetaré para siempre y te alcanzará pronto. Mientras Lin Lei pueda contener a Roger Garp, podrá retirarse inmediatamente, lo cual es bueno para todos. Cero para Flores. Su voz pensativa resonó en los oídos de Lin Lei. Por seguridad, no quería perder más tiempo allí, solo quería arrastrar a Roger él solo. Si él se va. Garp no pudo evitar mostrar una mirada preocupada en su rostro. Él sabía en su corazón cómo era la situación actual. Se puede ver que hay un toque de emoción en el rostro de Garp en este momento. Se puede ver la mirada cautelosa en el rostro de Lin Lei. Creo que deberías dejar este asunto lo antes posible y dejarme el resto a mí. Se quedó atónito cuando Lin Lei dijo esas palabras. Porque sabía en su corazón que analizar las cosas basándose en la situación actual solo empeoraría. Había una mirada preocupada en su rostro. Cuán fuerte es mi fuerza, debes tenerlo muy claro, Roger no es mi oponente en absoluto. Lin Lei estaba extremadamente tranquilo en ese momento. Su voz fría resonó en los oídos de Garp. Este asunto no puede hacer que corras ningún riesgo, y todavía hay muchas cosas que debemos abordar a continuación. No debe haber ninguna crisis, por eso debes escucharme. Lin Lei dijo directamente que él era el más sincero. El propósito de Lin Lei es dejar que Garp se retire primero. Él es muy 550 en su corazón, y Garp debe lidiar con eso lo antes posible. Roger era una amenaza demasiado grande para ellos. Tuvieron que lidiar con la amenaza de Roger lo antes posible. Si no se afronta esta amenaza, se enfrentarán a una situación más complicada. De hecho, Garp conocía muy bien esta verdad en su corazón, y había una sonrisa irónica e impotente en su rostro. Sacudiendo la cabeza lentamente, dijo pensativamente. Entiendo lo que quieres decir. Lo siguiente lo manejarás tú, pero debes tener cuidado. La situación que se presenta a continuación es una situación compleja y difícil de manejar para nosotros. Esta situación compleja nos va a generar mucha presión. Se puede ver claramente la mirada inquieta en el rostro de Garp en este momento. Al mismo tiempo, cuando se giró para irse, su voz pensativa resonó en el oído de Lin Lei. Si no me equivoco, ahora también estás enfrentando mucha presión. Cuando estabas luchando contra Riley y los demás hace un momento, enfrentaste tú solo los ataques de ambos. Ahora que tienes que enfrentarte a Roger nuevamente en este momento, ¿realmente tienes la capacidad para seguir lidiando con ellos? Puedes ver la indiferencia en el rostro de Lin Lei en este momento. Sabía que Garp decía esas cosas porque le preocupaba si realmente podría tratar con Roger a continuación. Después de todo, también usó mucho poder en la batalla de ahora. Si no hay forma de lidiar con Roger, esto también podría representar una gran amenaza para él. Sus pupilas se contrajeron levemente y ya no dudó demasiado. Sin embargo, Garp sabía en su corazón que si Lin Lei decía algo así y lo dejaba ir solo, no habría ningún problema. Había una leve sonrisa en su rostro, y luego una voz pensativa resonó en el oído de Roger. No le hables a Lin Lei de tanta presión. Tiene algo de miedo por la situación actual. Esto es demasiado peligroso para Lin Lei. La voz pensativa de Garp resonó en los oídos de Lin Lei. Esta situación, ya sea que nos afecte a cualquiera de nosotros, debe manejarse con cuidado para garantizar que nada salga mal. La situación actual es realmente una situación irresistible para todos nosotros. Incluso ahora no puedes soportarlo. De hecho, eres más fuerte de lo que imaginaba contra Riley y Java. Así que ahora Garp también está lleno de preocupaciones. Si esta situación continúa, solo empeorará su situación. Por otro lado, Lin Lei mostró una leve sonrisa en este momento. Ninguno de ellos tiene el más mínimo miedo y además pueden obtener ciertas ventajas. Al mismo tiempo, se puede ver claramente la mirada indiferente en el rostro de Lin Lei 5-1. Después de que Lin Lei dejó a Garp, giró lentamente la cabeza y miró a Roger. Entonces Garp sabía que lo que Lin Lei enfrentaría a continuación probablemente sería la presión de todos los piratas de Roger. Parece que tu fuerza es realmente más impactante de lo imaginado, lo que me resulta algo inesperado. Se puede ver claramente la mirada de aprobación en el rostro de Roger. Ahora está realmente muy satisfecho con Lin Lei. También sabía exactamente en qué tipo de situación se encontraba Lin Lei en ese momento. El siguiente es Lin Lei, si peleas con él. Esto era realmente un poco de presión para él, pero no tenía el más mínimo miedo.
Había una leve sonrisa en su rostro y luego explicó directamente la situación específica. No tengas ninguna preocupación por delante. Si tu fuerza realmente puede vencerme, tal vez estaría dispuesto a dejarme atrapar por ti. Cuando Roger dijo esas palabras, tanto Riley como Java no pudieron evitar lucir aterrorizados. La razón por la que Riley y Java están preocupados. Porque tenían miedo de que lo que Roger acababa de decir realmente sucediera. Si lo que acaba de decir Roger realmente sucediera, es muy probable que sea un golpe fatal para ellos y para él. Nadie estaba dispuesto a soportar semejante problema, por lo que todos oraron en silencio en sus corazones. ¿Realmente no tenemos que preocuparnos por él? ¿Dejar que pelee solo contra Roger y el resto de los piratas? En este caso, la presión a la que se enfrenta definitivamente no es algo que la gente común pueda soportar, y no podemos poner toda la presión sobre él solo. 27. Garp subió lentamente al buque de guerra. Se pueden ver claramente las expresiones inquietas en los rostros de los subordinados que lo rodean en este momento. Aquellos subordinados sabían en sus corazones cómo era la situación actual. Si Linley tuviera que afrontar la siguiente situación solo, no podrían soportarlo. Para ellos esto debe ser un asunto extremadamente complicado. Especialmente después de que Roger dijo esas palabras, se volvió aún más tranquilo y habló palabra por palabra. Si este es el caso, la situación que les espera será aún peor. Él tiene muy claro en su corazón. ¿Qué significa para ellos la situación actual? Garp, naturalmente, conocía la situación y no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica e impotente en su rostro. Creo que tienes muy clara la situación actual. Garp, que entiende todo esto, comprende naturalmente la situación actual. El resto lo tendrá que manejar Linley, que se mostró muy indiferente ante Roger. Y es probable que las peleas constantes me pongan aún más presión. En ese momento, si cometo un error, habré causado un daño irreparable. Se puede ver claramente la mirada impotente en los rostros de los marines bajo su mando en este momento. Garp es directo sobre lo que sucede aquí. Es más, sus acciones no solo no resolverán ningún problema, sino que pueden intensificar los problemas actuales que enfrentan. De hecho, quisieron ayudar desde el principio hasta el final, pero en la situación actual del 947, no pudieron resolver ningún problema en absoluto. 0. Ya he agotado mis fuerzas en la batalla anterior con Java, si sigo luchando contra Roger, no servirá de nada. Tenemos que dejarlo en sus manos ahora. Fue precisamente por eso que se retiró con tranquilidad de espíritu. Sintiéndose impotente, explicó lentamente la situación actual.